Bendiciones. Para hoy tenemos paralelismo, clasificación de ángulos. Tenemos que las rectas L y M son paralelas. L con M, observen bien, son paralelas. Y la recta P es transversal. Transversal significa que la cruza a ambas, ¿verdad? Como en este caso. Nos dice que clasifiquemos todos los ángulos que hay entre ellos. Observemos que aquí está el ángulo A, B, C, D, E, F, G y H. Nos pide entonces que clasifiquemos todos esos ángulos. Vamos a comenzar entonces con los ángulos internos. Como su nombre lo dice, los ángulos internos están al interior de las rectas. ¿Cuáles están entonces al interior? Observamos que está el ángulo, este símbolo va a ser para ángulo, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo H. Estos cuatro ángulos están al interior, por lo tanto se llaman ángulos internos. De la misma forma podemos clasificar los ángulos externos, solo que estos se encuentran afuera de esas rectas. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos que el ángulo externo, el primero sería el ángulo A, el ángulo B, el ángulo F y el ángulo E. Esos son entonces los ángulos externos. Recuerden, los internos están adentro, en este caso estos cuatro, y los externos están afuera, que son estos. Ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes vamos a ubicarlos de la siguiente forma. Observemos que yo aquí tengo el ángulo A. ¿A qué ángulo le corresponde el ángulo A? El ángulo correspondiente es el ángulo H. ¿Por qué? Voy a escribirlo primero, ángulo A y ángulo H. Observemos bien, el ángulo A se encuentra arriba de la transversal y a la izquierda de las paralelas. Entonces, ángulo A es correspondiente con el ángulo H. Si usted observa, tienen la misma posición. A eso se le llama ángulo correspondiente. ¿Cuál le corresponde a B? Entonces, si yo tengo el ángulo B, al ángulo B le corresponde el ángulo E. Significa entonces, bueno, aquí esto es H, ¿verdad? A y H. Ángulo B es correspondiente a ángulo E. Ya lo habíamos dicho. Al ángulo C, ¿quién le corresponde? Ángulo C le corresponde el ángulo F. Entonces escribo que ángulo C y ángulo F son correspondientes. Me falta un par más. El ángulo D, miren la posición del ángulo D, la misma posición del ángulo G. Entonces D con G también son ángulos correspondientes. Y esos ángulos correspondientes a su vez son iguales. Significa que el ángulo A es igual al ángulo H. El ángulo B es igual al ángulo E. Ángulo C es igual con ángulo F. Y ángulo D es igual con ángulo G. Después continúan los ángulos alternos internos. Nos vamos a concentrar entonces en los ángulos internos. ¿Cuáles son los internos? DC, EH. De esos, ¿cuáles son alternos? Alternar significa uno aquí y otro al otro lado. Entonces, si yo tengo el ángulo C, es un ángulo interno, ¿cuál sería el ángulo alterno interno de C? Observemos bien, está C, sería entonces ángulo H. C y H, porque uno está a un lado y el otro está alternando al otro lado, es decir, a un lado y al otro lado. Entonces, ángulo C y ángulo H es alterno interno. Y a D, que le corresponde ángulo D y ángulo E. Esos son los únicos dos pares de ángulos alternos internos. Observe bien, a C le corresponde H y a D le corresponde E en los ángulos internos, alternos internos.
Luego continúan los alternos externos, parecido al anterior. Si tengo el ángulo A, entonces al ángulo A, ¿quién le corresponde? Observen, A está arriba, el otro tiene que estar abajo. Entonces A sería alterno interno con F. Entonces ángulo A y ángulo F es un par. Y si tengo B, ¿quién es alterno externo con B? B con G. Entonces lo escribo ángulo B y ángulo G. Esos serían entonces dos pares de ángulos alternos externos. Y ya no hay más. Igual que en los internos solo son dos pares. Igual que los externos solo son dos pares. Y vamos a continuar con los ángulos opuestos por el vértice. El vértice sería este, ¿verdad? Este es un vértice. Si yo tengo el ángulo A, ¿quién es opuesto por ese vértice? Observe, ángulo opuesto por el vértice sería C. Por lo tanto, A es opuesto con C. Escribo ese par. Ángulo A y ángulo C. Tienen un vértice en común. Uno es opuesto al otro, ¿verdad? A ver quién le corresponde. Ángulo B. Ángulo B. Ellos son ángulos opuestos por el vértice ángulo B y ángulo B. A E, ¿quién le corresponde? Este es el vértice. E es opuesto por el vértice con G. Le escribo ángulo E y ángulo B opuesto por el vértice. Y por el último tendría entonces el ángulo F. ¿Y quién? Ángulo F es opuesto por el vértice con H. Y ángulo H. Entonces, esta es la clasificación o los tipos de ángulos que nosotros podemos encontrar cuando tenemos dos rectas que son paralelas y una recta que es transversal. Entonces, esta es la clasificación de esos tipos de ángulos. Bien, continuando entonces, tenemos que encontrar el valor de los ángulos si las rectas L y M son paralelas y N es una recta transversal. Observemos la recta L y M son paralelas y la recta N es una transversal que las cruza, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar el valor de todos los ángulos. Voy a comenzar aquí encontrando entonces el valor de, bueno, sería más bien la medida o el valor del ángulo A. ¿Cuánto mide el ángulo A? Observemos esto aquí. El ángulo A con este ángulo, entre los dos, forman un ángulo llano. Recordemos eso, el ángulo llano es este, ¿verdad? ¿Cuánto mide un ángulo llano? Un ángulo llano mide 180 grados. Si veo 180 grados, una parte es A y la otra es 75, entonces aproximadamente yo lo que tengo es esto, ¿verdad? 75 grados, que sería este valor, y el resto sería el valor de A. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Voy a hacer una operación, 180 grados menos 75 grados. Ese va a ser el valor de A. Si hago la resta, 180 menos 75, esto es 105 grados. Significa entonces que el valor del ángulo A es 105 más 75, 180 entre los dos, para formar entonces un ángulo llano. Entonces aquí está. El valor del ángulo A es eso. Con un solo ángulo que yo encuentre, los demás los puedo ubicar aplicando el tema anterior, que sería la clasificación de los ángulos. ¿Cuánto mide el ángulo B? Observemos bien. Este ángulo mide 75. ¿Cuánto mide el ángulo opuesto por el vértice, que en este caso es B? Significa que estos dos son iguales, son opuestos por el vértice. Entonces el valor de B también es 75 grados. Y lo escribo. El ángulo B mide 75 grados. De la misma forma puedo encontrar C. Entonces digo que la medida del ángulo C es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto mide A? A mide 105.
A es opuesto por el vértice con C. Entonces A mide 105, por lo tanto C también mide 105 grados. ¿De acuerdo? Continuando, vamos a encontrar la medida del ángulo W. ¿Cuánto mide el ángulo W? Aquí está el ángulo W. Recordemos los ángulos alternos e internos. A W, ¿quién es el ángulo alterno e interno? W va con 75. Entonces significa que estos dos ángulos son iguales. Significa que la medida del ángulo W es 75 grados, porque son ángulos alternos e internos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto mide el ángulo X? El ángulo X es alterno e interno con A. Entonces, ¿cuánto mide A? Lo mismo que mide A, mide X, porque son alternos e internos. ¿Cuánto mide A? 105. ¿Cuánto mide X? X mide 105 grados. ¿De acuerdo? Luego continuamos con la medida del ángulo Y. ¿Cuánto mide Y? Aquí está Y. Y mide ¿cuánto? Lo mismo que W. W, ¿cuánto medía? 75. ¿Cuánto mide Y? También mide 75 grados. Y de la misma forma digo que estos dos son ángulos opuestos por el vértice y miden lo mismo. Observemos bien la relación de ángulo correspondiente. Y es correspondiente con 75. Por lo tanto, 75 es Y. Y aquí está, 75 es Y. Vamos a terminar con la medida del ángulo Z. ¿Cuánto mide el ángulo Z? Z es opuesto con el vértice con X. X, ¿cuánto medía? Medía 105. Significa que Z también mide 105 grados. Yo también puedo recordar que el ángulo Z es correspondiente con A. ¿Cuánto mide A? 105. ¿Cuánto mide Z? 105. Z es opuesto con el vértice con X. ¿Cuánto mide X? 105. Z es alterno externo con C. ¿Cuánto mide C? C mide 105, entonces estos ángulos son iguales. A B, B sería un ángulo opuesto con el vértice con 75. B es alterno externo con Y. ¿Cuánto mide Y? Y mide 75, por lo tanto B es igual que Y. Aquí está, ¿verdad? Ambos miden 75 grados. Entonces hemos clasificado o hemos encontrado el valor de ángulo A, B, C, W, X, Y y Z utilizando la definición anterior. Y esa es una actividad extra clase. En esta actividad extra clase pues vamos a repasar un poco lo que hemos visto. Aquí vamos a encontrar el valor de los ángulos si estas dos rectas son transversales. Entonces esta sería la recta L, esta es la recta M y esta es la recta N transversal. Aquí están los valores, el ángulo mide 60, hay que encontrar ABC, W, X, Y y Z. Aquí vamos a clasificar a todos los ángulos si las dos rectas son paralelas y P es transversal. Entonces aquí está, traten de hacerlo en casa, recuerden copiar los ejercicios y pues la tarea resolverla en su cuaderno también, ¿verdad? Esto es todo.